Hola, bienvenidos. En el video previo hicimos una introducción al concepto de lo que es una superficie en 3 dimensiones y adicionalmente vimos cómo calcular el dominio de una superficie, de algunas superficies elementales en 3 dimensiones. Hicimos varios ejemplos. Justamente lo que les muestro en pantalla es la imagen que empleamos en ese video para la explicación, en el cual dijimos que el criterio de una superficie podía lucir de esta manera. O sea, es una fórmula de la forma z igual a f de xy que relaciona la variable dependiente z con las variables independientes x y y. Antes de seguir avanzando ya con cierto tipo de superficies, quiero comentarles que el criterio no siempre tiene que ser de esta forma. De hecho, el criterio z igual a f de xy en el cual el z está despejado, lo que decimos es que en este caso estamos frente a un caso que es explícito. O sea, tenemos explícitamente despejada la z en términos de x y y. Hay otros tipos de superficie que de modo que vayamos avanzando vamos a ir conociendo. No siempre es posible despejar alguna de las variables. En ese caso particular, como les voy a explicar en su momento, o sea, sigue habiendo una relación funcional entre las variables, pero no, explícitamente yo no puedo despejar a alguna de ellas. Un caso concreto, que luego pues, vamos a ver los detalles, es por ejemplo la generalización de un círculo a 3 dimensiones, que es lo que vamos a denominar una esfera, ¿verdad? Como si yo rotara un círculo sobre uno de sus diámetros, entonces lo que me queda es una esfera. Como usted puede recordar, por ejemplo, en 2 dimensiones, cuando trabajamos en las secciones cónicas, la sección cónica luce de la forma, la ecuación, por ejemplo, si estuviera centrada en el origen, una cuestión así, por ejemplo, x a la 2 más y a la 2 igual a 4, o un caso general, x a la 2 más y a la 2 igual a alfa cuadrado, me generaría un círculo en 2 dimensiones. En este caso en particular, como yo lo estoy generalizando a 3 dimensiones, ahora ya no es un círculo, sino que es una esfera. Pues vamos a agregar la tercera variable, que sería un z cuadrado igual a alfa cuadrado. Entonces, esto que está acá es un ejemplo de una esfera centrada en el 0, 0, 0 y de radio alfa. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden notar, de aquí no es posible despejar ninguna de las variables de tal manera que representen a toda la figura. O sea, yo sé que yo puedo venir, por ejemplo, aquí y despejar la z a través de raíces, pero el despeje de z lo que me generaría es una raíz z igual a una raíz positiva o igual a una raíz negativa. O sea, generaría dos casos. De hecho, la raíz positiva lo que va a representar es el casco de arriba de la esfera, o sea, la parte de arriba de la esfera, y la raíz negativa más bien me va a representar el casco, o sea, la parte de abajo, el hemisferio sur de la esfera. Entonces, en ese sentido, es que yo digo que no es posible despejar una de las variables y que pueda representar a toda la figura de un solo. Entonces, en este caso particular, esta ecuación que tenemos aquí es un caso particular de una relación que vamos a denominar implícita. Entonces, lo que vamos a decir es que la superficie en este caso va a tener ecuación de la forma f de x, y, z igual a 0. Noten que esta forma de escribir la ecuación es un poco diferente de la de arriba, porque arriba, lo pueden visualizar, arriba yo tengo despejada la variable, véalo acá, yo tengo despejada la variable z, es explícita, en cambio aquí no. Entonces esto normalmente es denotar la ecuación de la superficie a través eh, de una relación implícita. Bien, entonces ese comentario simplemente se los quería hacer porque usted a veces en las definiciones se va a topar que le describen una superficie a través de una ecuación de este tipo o a través de una de este tipo, ¿verdad? Entonces, en el fondo, pues todo depende si la relación es implícita o explícita. ¿Ok? Bien, entonces, habiendo dicho eso, nos vamos a centrar en el tipo de superficie en R3 más sencilla que podemos estudiar. Vamos a comenzar a estudiar ya superficies. La superficie más sencilla que uno podría estudiar en 3 dimensiones son los planos. Entonces, en este video vamos a hacer un apartado para trabajar con planos. Y les comento
Que bueno, si estamos hablando de los casos más sencillos, de ellos, de todos los planos que existan, los casos todavía más básicos serían pues lo que vamos a llamar los planos canónicos. Entonces, aquí como pueden ver en pantalla, tengo dibujado tres combinaciones, y les puse ahí en la parte inferior el nombre correspondiente. Estoy denotando en esta figura con el eje rojo al eje X, con el eje azul al eje Y, y aquí está el eje Z. Entonces, el plano que está denotando el piso de la figura, lo vamos a llamar el plano de ecuación z igual a 0, ya les comento por qué ese nombre, o también se le llama el plano XY, ¿ok? Entonces, nótese que cualquier punto que yo agarro en este plano, el que quiera, va a tener una coordenada X, vamos un punto ahí X0, y va a tener una coordenada Y que es un Y0. Si yo le digo a usted cuál es este punto es el punto X0, Y0 y la coordenada Z vale 0. O sea, es un punto que está en el piso. Y eso que le acabo de explicar aplica para cualquier otro punto en el piso. Entonces, con eso lo que le estoy queriendo decir, aquí estoy poniendo algunos más, con eso lo que le quiero decir es que cualquier punto en el piso, lo que cambia es la coordenada X y la coordenada Y. Por eso a este plano se le suele llamar el plano XY, porque son las coordenadas que varían. Y otra forma de darle el nombre es notar más bien que la coordenada Z, todos estos puntos, todos los que yo dibujé y todos los que podría seguir dibujando, todos tienen la coordenada Z igual a 0. Entonces yo lo puedo ver como que todos tienen la coordenada Z igual a 0 o que en todos lo único que varía es la X y la Y. Por eso se le puede llamar el plano de ecuación Z igual a 0, por lo que acabo de decir, o se le puede llamar el plano XY. Ahora, sí clarificó el asunto. Resulta que estoy aquí denotando por facilidad los puntos que están en lo que vamos a llamar el primer octante. El primer octante eh, es la parte del espacio donde la coordenada X, la Y y la Z son positivos, ¿ok? Entonces, eh, pues obviamente, de hecho, por algo se llaman octantes. En total hay 8 aquí en la parte de aquí atrás. Hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. O sea, ahí tendríamos 4 de los octantes más los 4 que ya están en la parte inferior. Y no es que no vamos a dibujar en ellos. A lo largo de los temas nos vamos a dibujar figuras que pues se van a salir en este octante o que va a salir un poquito para acá o así consecutivamente. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que no crea que solamente vamos a trabajar en el primer octante y no crea que el plano XY o Z igual a 0 es solo ese pedacito que está en el primer octante. No, no, no. El plano se va a extender aquí en la dirección del eje X negativo y también se va a extender en la dirección del eje Y negativo. Entonces, es todo el piso, ¿ok? Bien, dicho eso, podemos ver las otras combinaciones en las cuales pues también resalté un poco como la parte del plano correspondiente en el primer octante por una cuestión de facilidad en la visualización. Por ejemplo, aquí estoy relacionando más bien la variable X con la variable Z. Entonces, a este plano canónico se le va a llamar el plano XZ por el motivo también que les estaba mencionando, que ahora más bien si yo agarro el punto que yo quiera aquí, ese punto tiene una coordenada X y tiene una coordenada Z, pero el punto sería que sería X en Y vale 0 y Z. O sea, todos los puntos tienen la forma X0Z. Y al igual que ese, todos los demás tienen esa característica. La que cambia son la variable X y la variable Z. La Y siempre se mantiene en cero. Por ese motivo es que ese plano canónico lo vamos a llamar el plano Y igual 0 o plano XZ. Y bueno, y repitiendo las ideas, la última combinación estaríamos hablando del plano X igual 0 o el plano YZ. Ese sería el nombre de esta tercera combinación, en la cual, pues ahora más bien la que varía es la coordenada Y y la coordenada Z, y este punto entonces tendría la forma 0, y, z. Cualquier punto en ese plano tendría esa forma, al igual que cualquier otro punto en él. Los que varían son la y y la z,
la X se mantiene en 0. Bien. Entonces, esos de aquí en adelante es lo que ustedes van a conocer como los planos canónicos. Los planos canónicos. Bueno, eso es la combinación más sencilla. Ahora, vamos a hablar de planos que sean paralelo a uno de estos tres, a alguno de estos tres que tienen en pantalla. Entonces vamos a hablar de planos paralelos a alguno de los canónicos. ¿Ok? Bien, entonces, eso es la parte que quiero comentarles aquí, con esta figura, que sale bastante sencillo. Ahí están las tres posibles combinaciones. Son las tres posibles combinaciones. Vamos a borrar esto para que no me meta mucha bulla por acá. Ok, entonces, por ejemplo, recuerden que el piso era z igual a 0. Pues entonces, cualquier plano que sea paralelo a z igual a 0 va a ser un plano que sea paralelo al... O sea, un plano de este tipo va a ser un plano paralelo a z igual a 0 y la ecuación es z igual a k. Entonces, cuando usted vea z igual a k, un plano de la forma z igual a k, lo que quiere decir es un plano que se está manteniendo paralelo al piso y que interseca al eje z de manera perpendicular, o sea que hay una perpendicularidad en este corte. ¿Perpendicularidad contra quién? Contra el eje Z, o sea, hay una intersección contra el eje Z de manera perpendicular. Entonces, este plano es perpendicular al eje Z y paralelo al piso. ¿Y cómo son las ecuaciones de sus planos? Entonces, de la forma Z igual a un número. De manera similar, observen el que tengo acá en verde. Este es un plano que más bien es perpendicular al eje Y. ¿Okay? Él es perpendicular al eje Y. Entonces, ese plano en particular está intersecando al eje Y en el valor beta. ¿Okay? Ese es el valor beta donde está intersecando al eje Y. O sea, se supone que este beta es de acá, ¿verdad? Entonces, este plano es paralelo, ahora ¿a quién? Es paralelo al plano canónico que les resalto acá, el que está en el fondo. O sea, a este que si pudiera denotarlo de alguna manera sería como este que está aquí que le estoy poniendo en azul, que ahorita lo borro para que no me contamine mucho la figura. Ese azul que está en el fondo es el plano, recuerden que es el plano XZ. Entonces, los planos de la forma Y igual a beta son paralelos al plano XZ, que recuerde que el plano XZ era también el plano Y igual 0. Entonces, otra interpretación que se le puede dar a esto simplemente es que el plano Y igual a beta es un corrimiento, es una traslación encima del eje Y del plano principal, del plano canónico Y igual a 0. ¿Ok? Y bueno, siguiendo en las mismas ideas, un plano como este, que aquí estoy resaltando en rojo, que corta el eje X de manera perpendicular, o sea, aquí hay perpendicularidad. Ese plano rojo corta el eje X de manera perpendicular en el valor alfa y por lo tanto vamos a decir que es el plano de ecuación X igual a alfa. Este plano que tengo aquí en rojo más bien va a ser paralelo a ¿quién? Es paralelo al plano canónico que les estoy resaltando en azul en este momento. Recuerden que este que está aquí es el plano X igual a 0 o el plano YZ. Pues entonces, este plano rojo termina siendo paralelo al canónico que tenemos en el fondo, que es el canónico YZ o X igual a 0. ¿Ok? Bien, igual lo puedo limpiar para que no nos quede por ahí muy contaminado la figura. Bien, entonces con eso espero que quedemos claros que en tres dimensiones, cuando hablamos de ecuaciones de la forma x igual a un número, y igual a un número o z igual a un número, lo que me da son planos canónicos. O sea, si estamos en el contexto de las superficies, entonces lo que me da son planos canónicos, en el caso que estemos hablando de x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, o planos paralelos a los canónicos en caso que las ecuaciones sean de la forma x igual a un número, y igual a un número o z igual a un número. ¿Ok? Bien. Quiero hacerle un último comentario y tiene que ver con la forma en que uno se expresa. Lo correcto es decirlo como está acá. Hablaríamos, por ejemplo, del plano de ecuación x igual a alfa. Normalmente esta frase de aquí, que dice de ecuación, normalmente se omite. Entonces,
uno lo que comete el abuso de decir el plano X igual a alfa. ¿Okay? Entonces, no pasa nada. Recuerden que cuando yo digo el plano X igual a alfa, me estoy refiriendo al plano de ecuación X igual a alfa propiamente. Y pues cierro esta parte comentándoles, por ejemplo, que si yo agarro, por ejemplo, un punto, el que yo quiera en este plano, ahora ese punto, la coordenada, todos ese y todos los demás puntos, todos, tienen la coordenada X igual a alfa y son la Y y la Z las que cambian. ¿Okay? La X se mantiene fija. Por eso es que es razonable llamarle el plano X igual a alfa. Ah, como un punto en este otro plano verde, este más bien, todos los puntos van a tener la forma la X varía, la Y vale beta y la Z varía. Entonces la que varía son las X y la Z y la Y se mantiene en beta y por eso es razonable decir el plano Y igual a beta. Y bueno, lo mismo aplica aquí arriba, que en el cual más bien sería de la forma XY K. Todos los X y Y varían y es la Z la que se mantiene fija en K. ¿Okay? Entonces, resumiendo, arriba teníamos, entonces les muestro en pantalla, teníamos los planos canónicos que son z igual a 0, y igual a 0 y x igual a 0. Y aquí teníamos las combinaciones de planos paralelos a los canónicos. ¿Ok? Entonces, eso que le acabo de contar son las combinaciones más sencillas de planos. Vamos a pasar a generalizar un poquito esto y vamos a hablar de planos ya más en general. Entonces, con esto lo que quiero en primera instancia es recordarles que a nivel elemental, cuando ustedes le definen un plano, ya para comenzar a hacerlo más general, recuerden que ustedes le dan un vector que le llaman el vector normal, le hablan del vector normal del plano, y toman un punto. Entonces, a partir de ello se da lo que se llama la ecuación cartesiana de un plano, que es esta que está aquí, en la cual este n1, n2 y n3 son las coordenadas del vector normal y lo que tengo por acá, el x0, y0 y z0 son las coordenadas del punto P. Y lo que me falta comentar es sobre el x, y, z, que son las variables propiamente del plano, que denotan, o sea, ese x, y, z está denotando, ellos tres juntos forman la tripleta x, y, z, que está denotando los puntos arbitrarios que forman parte del plano. O sea, esto ya es un punto arbitrario de coordenadas x, y, z. ¿Ok? Bien, dicho eso, que por cierto, no estoy haciendo los detalles porque eso corresponde a cursos previos, ¿verdad? O sea, en un curso previo uno lo que hace es definir el plano como el conjunto de puntos, de tal manera que si yo construyo el vector de P a un punto arbitrario, ese vector tiene que terminar siendo perpendicular al vector normal. Se ejecuta el producto punto, porque el producto punto tiene que ser igual a 0 por la perpendicularidad de la que estoy hablando, y a partir de esa perpendicularidad a partir de esa perpendicularidad, es decir, a partir del producto punto igual a 0, es que surge esta ecuación. ¿Okay? Bueno, entonces, hecha esa ecuación, entonces uno distribuye, yo distribuyo, y al ir distribuyendo, noto que entonces el n1 queda con la x, el n2 queda con la y el n3 queda con la z. ¿Y quién me falta por escribir? Me dice, bueno, observe que también, aquí las únicas que son variables son las x, y, z, ¿verdad? Las otras no. Entonces, cuando yo distribuyo a n1 con x0 me da una constante. Cuando distribuyo a n2 con y0 me da una constante. Cuando distribuyo a n3 con z0 me da una constante. A esa constante normalmente se le llama D en el contexto de un curso de álgebra lineal. Se le suele llamar D. Bien. Entonces, esto es pues una simplificación de la ecuación de arriba. Ya en un curso de cálculo no es usual que usemos las variables n1, n2 y n3. Normalmente, ya en el contexto, o sea, esa notación es muy de álgebra lineal. Nosotros usualmente vamos a denotar esto con A, esto con B y esto con C. Entonces, lo que le quiero decir es que en un contexto del cálculo es usual que a usted le digan que la ecuación de un plano tiene la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Ok? Entonces,
Con eso, yo espero que le quede claro a usted que la A, B y C son los análogos al N1, N2, N3, es decir, van a ser las entradas del vector normal del plano. Entonces, ya en un contexto de cálculo, así es como usted se va a topar la ecuación de un plano. Eso es lo que les estaba explicando, pero quise hacer esa introducción de arriba con la intención de que usted no vea como un divorcio entre las ideas de cálculo superior comparado con cosas elementales que usted sabe de álgebra, o sea, que pegue bien una teoría con la otra. Entonces, ya en general, esta es la ecuación general de un plano, se hace de esa manera, donde A, B y C forman el vector ABC, que tiene que ser diferente, que es básicamente el vector normal del plano, y pues ese vector tiene que ser diferente al vector cero. Es decir, A, B y C no pueden valer cero todas al mismo tiempo. ¿Ok? Bien. Dicho este enfoque ya general, entonces aquí tengo como un resumen de lo que les expliqué en la página anterior de los planos paralelos a los canónicos, ¿verdad? Si yo tengo, vamos a repasar un poco, si yo tengo la ecuación z igual a alfa, ese plano z igual a alfa, si usted compara esto con la ecuación general, lo que quiere decir es que la coordenada de x, el término asociado a x y el término asociado a y desaparecen. Es decir, el a y el b valen cero. Entonces, cuando yo hablo de un plano de la forma z igual a alfa, lo que quiere decir es que la coordenada, las primeras, la coordenada x y la y del vector normal valen cero. ¿Ok? Si más bien yo hablo de un plano de ecuación x igual a beta, es porque la coordenada y la z del vector normal de ese plano valen cero. Y en la última combinación, si yo digo un plano de la forma y igual a delta, es porque la coordenada x y la z del vector normal valen cero. Entonces, cuando yo tengo planos paralelos a los canónicos, es porque tengo certeza que dos de las entradas del vector normal valen cero, ¿ok? Y bueno, de acuerdo con lo que les comenté en la página anterior, un plano de la forma z igual a alfa se mantiene paralelo al piso, es decir, a x, y o a z igual a cero. Los planos de la forma x igual a beta se mantienen paralelos a el plano x igual a cero. Y en los planos de la forma y igual a delta se mantienen paralelos a y igual a cero. Y pues ahí les agregué una imagen adicional como para que esto les quede bien completito, pero bueno, técnicamente esto ya se los expliqué en la página previa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, como se puede notar, le acabo de decir entonces que los planos paralelos a los canónicos se generan cuando dos de las entradas del vector normal valen cero. Lo que necesitamos para poder generar los casos faltantes es comenzar a hablar de las diferentes posibilidades para el vector normal. Entonces, en este caso yo estoy permitiendo que dos entradas valgan cero. Ahora lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué pasa si solo permito que una de las entradas valga cero? Y luego, ¿qué pasa si no permito que ninguna de las entradas del normal sea cero? Eso va a generar los diferentes casos de planos. ¿Okay? Por el momento, acá hasta aquí es permitiendo que dos de las entradas valgan cero. Lo que vamos a hacer ahora más bien es hablar de planos que son ortogonales. Recuerden que la palabra ortogonalidad es perpendicularidad. Pero lo que vamos a tener son planos ortogonales a alguno de los canónicos. Y aquí les puse un pequeño comentario en negro que dice que estos planos se generan cuando una de las entradas del vector normal vale cero. Esa es la forma de reconocer que estoy frente a un vector, frente a un plano perpendicular a un canónico. Como puede ver aquí en el resumen que les estoy poniendo, una ecuación de este tipo es porque la variable z no está, es decir, la coordenada z del vector normal vale cero. En la segunda, la coordenada x es la que estoy tomando igual a cero del normal, y en esta la coordenada y es la que vale cero en el normal. Les quiero contarles un poco sobre este primer caso y poco a poco vamos a ir entendiendo lo demás. Vamos a tomar la herramienta de segmento y les comienzo a contar. Entonces, una ecuación como esta primera, ax más by más b igual a cero, lo que va a hacer es un plano que es perpendicular al piso, es decir, va a ser perpendicular a xy. Por lo tanto,
lo que vamos a tener es una figura de este tipo. Pongan mucha atención. Vamos a tener una figura que, por cierto, comentario entre paréntesis. Técnicamente el plano es infinito, pero que recuerde que desde niveles muy elementales usted está acostumbrado a que cuando le digan que dibuje un plano, uno lo representa a través de un paralelogramo. O sea, nadie puede dibujar un plano porque es una superficie que es infinita, abre en todas las direcciones. Nadie puede dibujar un plano completo. Entonces lo que uno hace es una representación de un pedacito del plano y lo adopta como el dibujo del plano, por así decirlo. Y lo usual es denotarlo a través de un paralelogramo. Entonces voy a estar dibujando paralelogramos. Entonces lo que acabo de dibujar en el piso representa la intersección del plano con XY. De hecho, le voy a poner, para de una vez hacer precisión, esto que está aquí es lo que vamos a llamar la traza en Z igual a 0. Las trazas, cuando yo emplee de aquí en adelante la palabra traza, la traza básicamente es la curva de intersección de una superficie con un plano. En este caso voy a hablar de las trazas en los planos canónicos, aunque también podemos hablar trazas en planos paralelos a los canónicos, pero por el momento no me interesa eso. Vamos a hablar de trazas en planos canónicos. Entonces, la traza es la curva de intersección, que en este caso sería una recta, de la superficie de la que estemos hablando con uno de los planos canónicos. Esa que está ahí sería la traza en z igual a 0, que es de todas las infinitas rectas que forman el plano, es la que queda en el plano z igual a 0. ¿Ok? Entonces, estos planos que estamos dibujando se van a representar de la siguiente manera. Ya casi hacemos ejemplos concretos, ¿verdad? Por el momento es una explicación general para que usted aprenda a reconocerlos, ¿ok? Entonces, este plano que le estoy dibujando, que lo que estoy dibujando el paralelogramo, este plano es perpendicular al piso. Aquí hay perpendicularidad, vamos a anotarla en verde. Cuesta un poco, pero espero que se entienda la idea. Aquí hay una perpendicularidad. Él está ortogonalmente contra el piso. Y el plano va a abrir en todas las direcciones. O sea, esto es infinito. Va a abrir para allá, va a abrir para acá, luego va a abrir para arriba y va a abrir para abajo, en todas las direcciones. Pero lo que usted sí tiene certeza es que este plano va a ir extendiéndose de manera paralela al eje Z. Que este plano es paralelo al eje Z. Entonces, si yo tengo un plano como este, en el que tengo presencia la variable X y la variable Y y ausencia de la Z, ese plano es perpendicular al piso, es perpendicular al plano XY y se extiende de manera paralela al eje Z. ¿Ok? Esa va a ser la idea. Entonces, cuando ya yo esté dibujando de manera concreta un plano de estos, en realidad va a ser muy sencillo. Ya casi hacemos un ejemplo. Por el momento simplemente les voy a contar. Por ejemplo, si yo tomo y igual a 0, entonces en esta ecuación podría encontrar el x. Si tomara y igual a 0, eso lo que me va a dar es esta intersección con el eje x. X sea bueno ponerlo con otro color, me va a dar esta intersección. Y si yo más bien tomo x igual a 0, yo puedo despejar la y, lo cual me va a dar esta otra intersección. Y por lo tanto ya yo podría dibujar este segmento y teniendo ese segmento ya es muy sencillo porque simplemente tirando trazos paralelos, o sea, teniendo este segmento del piso para dibujar el plano, el paralelogramo, pues simplemente comenzamos a tirar trazos paralelos y ya tenemos el dibujo del paralelogramo. ¿Ok? Entonces, así es como se hace el dibujo de un plano de este tipo. Ya casi lo concretizamos con un ejemplo. Quiero reforzar la explicación más bien pensando en otra combinación, por ejemplo, como esta, que ahora más bien la coordenada que está ausente es la x. Entonces, en ese caso particular, lo que les acabo de decir, yo tomaría, por ejemplo, y igual 0 y averiguo la z, despejo la z. Entonces, digamos que me da un cierto valor de z, digamos que me cayó acá. Y ahora, más bien, tomando z igual a 0, yo puedo despejar de aquí la y, averiguo un cierto valor de y.
Entonces, yo con esos, simplemente, con esa información, lo que hago es tirar la traza principal. Esa que le acabo de dibujar es la traza principal sería la traza, ahora más bien en el plano x igual 0. Y a partir de esa traza ya es muy sencillo, porque simplemente lo que yo voy a hacer es tirar un cierto segmento que se venga paralelo al eje X, porque este plano más bien se va a alargar en X. Teniendo ese segmento, pues de manera muy sencilla, lo agarro, lo copio, lo voy a clonar aquí. Ahí estoy y ya tengo perfectamente, de hecho acabo de clonar el de arriba. Yo ahora podría clonar este otro y lo pego acá. Ahí acabo de dibujarle un paralelogramo. Dudas que uno puede tener en el profesor, ¿cuánto se corre en el eje X? En el eje X yo me corro lo que quiera, porque lo que quiero es dibujar un paralelogramo, no es que yo le voy a decir usted córrase 1, 2 o 3, usted se corre la cantidad que quiera para cerrar el dibujo, porque al fin y al cabo el paralelogramo es simplemente un pedacito del plano, que usted lo dibuja un poquito más grande, un poquito más pequeño, eso sí es relevante, ¿ok? Y aquí estamos claros entonces que este plano está así, ese plano se va alargando en la dirección del eje X y él viene paralelo al eje X. ¿Ok? Este plano más bien es perpendicular a Y Z y se mantiene paralelo al eje X. Y en la última combinación, haciendo exactamente lo mismo, pues entonces más bien averiguamos las intersecciones con los ejes. Por ejemplo, tomando X igual 0, averiguo por ahí un valor de Z y tomando el Z igual 0, averiguo un valor de X. Y entonces ahora lo que yo estaría tirando es la traza de ese plano, más bien en XZ. ¿Y a dónde me voy a alargar? Más bien me voy a alargar la cantidad que yo quiera en el eje Y, de manera paralela, ¿verdad? Que sí, estoy dibujando un paralelogramo. Entonces ahora tomo ese segmento, lo voy a clonar por acá. Tomo este otro segmento. Y pues ahí tenemos nuestro paralelogramo, que sería la representación del plano. Aquí pues a veces uno suele tirar unas líneas punteadas como una guía para indicar la separación del plano contra el eje, teniendo bien claro que entonces aquí hay una cuestión de perpendicularidad, ¿verdad? Esto aquí hay una perpendicularidad. ¿Okay? Aquí es perpendicular y aquí es perpendicular. Bien, este plano más bien se alarga en la dirección del eje Y. Entonces, espero que les haya quedado claro que los planos como estos, en los cuales hay ausencia de una de las variables, es porque una de las entradas del normal valen 0. Es porque una vale 0. Y eso implica automáticamente que esto es un plano que es perpendicular a un plano canónico. Eso es automático, ¿ok? Es perpendicular a un plano canónico y se mantiene paralelo al tercer eje, ¿ok? Al tercer eje. Es al eje ausente, por así decirlo. Este es paralelo al eje Z, este es paralelo al eje X y este es paralelo al eje Y. Ok. Teniendo eso, estamos en una perfecta condición de hacer un ejemplo. Ve, aquí hay un ejemplo particular de dibuje esa superficie, que es un plano, ¿verdad? Recuerden que la ecuación en general del plano es de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. Es decir, este es un ejercicio en el cual, si yo comparo esto con esto, es un ejercicio en el cual el A vale 1, el B vale 1, el C vale 0 y el D valdría menos 3, ¿no? Para cuando luego lo paso a la derecha. Entonces, esto es un ejemplo en el cual estoy reforzando que observe que una de las entradas, solamente una de las entradas del vector normal vale 0. En este caso es la coordenada Z, es la coordenada C. Entonces, ya con solo yo ver eso, yo tengo certeza que este plano hay que dibujarle la traza principal en XY y lo que hago es estirarlo a lo largo del eje Z de manera paralela al eje Z. Eso es todo. Para tirar la traza principal es súper sencillo. Lo que haces es averiguar los cortes con los ejes. En este caso, por ejemplo, si tomo Y igual 0, me daría X igual 3. Y si tomo X igual 0, me daría Y igual 3. Entonces,
Teniendo eso, por aquí tendría en el eje X el 3 y aquí el 3 en Y. Usted agarra la herramienta de segmento, usted agarraría las reglas si lo está haciendo a mano y listo. Tenemos una representación de la traza principal. Esta es la traza, entonces esta es la traza en Z igual a 0. Que por cierto, quiero aprovechar el ejercicio para contarles que si a mí me piden escribir la ecuación de la traza, digamos, esta es la traza en Z igual a 0. Entonces, si a mí me dicen que escriba la ecuación de la traza, por algún motivo, entonces la ecuación de la traza lo que hace es poner como una notación, una especie de notación de sistema de ecuaciones en el cual pone la ecuación de la superficie, que en este caso es x más y igual 3, y luego me dices en qué plano estás dibujando. Las trazas por defecto siempre quedan en planos, canónicos o paralelos a los canónicos. Aquí lo que me está diciendo usted en buen español es, estoy agarrando del plano, de todas las infinitas rectas que tiene el plano, estoy agarrando la que está en z igual a 0. Eso es, ahí usted me está diciendo la traza correspondiente. ¿Ok? Si usted nada más me pone x más y igual 3, es el plano completo. Si ya usted le agrega esto, usted me está diciendo es, del plano completo, agarro la curva en z igual a 0, que en este caso es una recta y es lo que llamamos la traza en z igual a 0. Ok, bueno, teniendo eso hecho, pues ahora simplemente con la herramienta de segmento, simplemente lo que vamos es alargar en el eje Z. ¿Cuánto alargo? Lo que usted quiera, ya eso se lo dije. Digamos, por ejemplo, aquí estoy 1, 2, 3. Digamos que quiero subir 4 unidades, entonces subo 4 unidades. Pero si subo ahí 4 unidades, pues aquí también. Y listo. Ahí tenemos nuestro paralelogramo, que es la representación que adoptamos para el plano. Este sería el plano x más y igual a 3, el cual va alargando en el eje Z, pero se mantiene de manera paralela, ¿verdad? O sea, aquí en este ejemplo particular él está separadito. Aquí podemos poner una guía punteada que venda bien la idea de profundidad, ¿verdad? En el sentido que él no se vuelca para intersecar al eje Z. En este caso no lo interseca nunca, ¿verdad? Va a ir de manera paralela. Entonces, así es como se representa un plano de este tipo. En este caso, x más y igual 3. Podríamos reforzar esta explicación que acabo de hacer con un ejemplo más antes de pasar a algún otro tipo de plano. Por ejemplo, en este caso tenemos la superficie 2x más z igual a 4. Automáticamente usted recordará otra vez que el plano en general tiene la forma ax más by más z más d igual a 0. Si yo analizo esa ecuación en el contexto de lo que tengo acá, entonces observo que en este ejemplo el A vale 2, el B vale 0 y el Z vale 1. Por lo tanto, ahora más bien es la coordenada Y del normal el que vale 0. Esto automáticamente implica que esto es un plano que es perpendicular al plano XZ, al canónico XZ, y este más bien se va a estirar en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para dibujar un plano como este? Entonces, x más z igual 4. Lo que hacemos es averiguar las intersecciones con los ejes. En este caso en particular, nótese que si yo tomo z igual a 0, me quedaría 2x igual 4, por lo tanto x valdría 2. Aquí estoy denotando x igual 2. Y ahora más bien, si tomo x igual 0, el z valdría 4. Entonces me va a quedar como por acá. Aquí está z igual 4. Con eso estamos en perfectas posibilidades de tirar la traza principal. Esa, igual como les conté anteriormente, entonces esta sería la traza en y igual 0, que si me pidieran la ecuación, esa traza entonces tendría que escribirla como, con una notación de sistema, en el cual pongo la ecuación de la superficie. Esta historia que les voy contando sobre las trazas no solo es para planos, por eso cuando yo digo que pongo la ecuación de la superficie. No dije pongo la ecuación del plano, sino que también la historia aplica para superficies en general. Uno pone la ecuación de la superficie y ahora sí pone la ecuación del plano, que en este caso es y igual 0, que es la intersección de la superficie
con el plano canónico y igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a denotar la traza en y igual a 0. Ok, teniendo eso, ¿qué seguiría? De manera muy sencilla, lo que seguiría es ahora alargar en el eje Y cuánto, lo que usted quiera. Por ejemplo, me voy a parar acá. Aquí tengo un problema de precisión en la herramienta de segmento. Ok, entonces tiramos un segmento, por ejemplo aquí, pues me estaría alargando un poco exagerado, pero no importa, digamos ahí me alargué 5 unidades, ¿verdad? Eso sí, si ahí me alargo 5 unidades, entonces tengo que venir al piso y también alargarme 5 unidades. Teniendo eso, pues estamos, cierro la figura. Si uno gusta, ya le dije, puede tirar esta línea punteadita aquí como una cuestión de profundidad para que la figura quede completamente, clara. ¿Okay? Bien. Y esto que está aquí, sería el plano de ecuación 2x más z igual a 4. Ese es el plano correspondiente. Entonces, con esto lo que estamos viendo es que dibujar planos paralelos a los perpendiculares a algún canónico es bastante sencillo, en el cual uno de las entradas del vector normal siempre vale 0. Yo aquí tengo uno más todavía. Tengo el plano z igual a 2x. Lo puse con una cuestión de, a ver si la gente se pone media incómoda con un plano que estos se ve tan sencillos que más bien son incómodos. Este plano acomodado sería menos 2x más 0y más z igual a 0. ¿Okay? Entonces, en este caso, eh, la que vale 0 es la entrada y el normal. Así que este es un plano cuya traza principal está en el plano XZ. Ok. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque, bueno, lo más natural, como lo hice en los dos ejemplos previos, vea que yo hice fue tomar y igual 0 y despejé la x. Luego tomé x igual 0 y despejé la y. Aquí lo mismo, tomé z igual 0 y despejé la x. Tomé x igual 0 y despejé la y. El problema en este ejemplo es que si usted toma x igual 0, le da z igual a 0. Y si toma z igual a 0, le da x igual 0. Es decir, solo se le genera el punto 0, 0. Pues eso no hay ningún problema, ya tengo un punto. Lo que haces en ese caso es agarrar algún otro punto, simplemente. Por ejemplo, yo podría agarrar algún otro punto de referencia. Se me ocurre, por ejemplo, x igual 2. Usted puede agarrar x igual 2 o 3 o 4, lo que usted quiera. Lo que sí es que ya la z la tiene que averiguar con la ecuación correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo tomo x igual 2, el z daría 4. Entonces, con x igual 2, que lo tengo por acá, entonces el z valdría 4, que es como por acá. Entonces, el punto en cuestión donde ellos se cruzan es este. Por lo tanto, ya ahí tengo suficiente como para decir que está pasando esto. Este es el segmento. Esta sería la traza principal en el plano XZ. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando en este plano? Por eso quise hacer el ejemplo. Es que este plano, como no tiene la constante es 0. Vea que aquí no hay constantes en esta ecuación, lo cual puede reforzar aquí. Vea que la constante me queda 0. Entonces, cuando la constante es 0 y estoy en un plano de este tipo, en el cual dos de las entradas del vector normal son diferentes de 0 y una de ellas es 0, en esa combinación, con esos dos insumos, ¿verdad? Que solo una de las entradas del vector normal sea 0 y adicionalmente la constante es 0, eso implica automáticamente que el plano en cuestión va a contener uno de los ejes coordenados. Este plano que yo acabo de empezar a dibujar, este plano contiene completamente el eje Y. El eje Y está contenido. En cambio, en los anteriores, vean que acá este plano se abrió en el eje Y, pero no lo contiene. Él va paralelo, pero no lo contiene. En este se abrió en el eje Z, pero no lo contiene. Este plano, como tiene la constante igual a 0, entonces automáticamente él se va a abrir en el eje Y, pero sí lo va a contener. ¿Okay? Entonces, mientras que sea de estos planos que tienen solamente una de las entradas del normal igual a 0 y
la constante vale 0, estos planos contienen a uno de los ejes coordenados. Este plano más bien va a contener al eje X. Bien. Entonces, en este caso particular, entonces me abro en el eje X, entonces me voy a parar aquí, que es lo que les decía, ¿verdad? Me voy a abrir, qué sé yo, 4 unidades. Y si me abro 4 unidades ahí, de hecho voy a agarrar el segmento por facilidad. Permítame para copiarlo. Lo voy a colocar aquí. Y luego vamos a agarrar este otro, lo vamos a clonar y lo vamos a poner por acá. Pues para que la figura se entienda perfectamente, le podemos poner aquí una cuestión de profundidad. Una cuestión de profundidad también. Y pues si uno todavía está medio confuso, le voy a agregar unos segmentitos en una cuestión un poquito que nos va a ayudar un montón. Vamos a ver si con estos segmentos todavía se refuerza más la forma que tiene este plano. ¿Ok? Estos segmentos no hacen falta, ¿verdad? Los estoy tirando nada más como para que quede bien claro el dibujo. Vamos a resaltar aquí en rojo. El plano es este, ¿verdad? El plano es este que le estoy pintando en rojo. Como pueden ver, ese plano contiene completamente al eje Y. Este plano estira para acá y en todas las otras posibles direcciones. Yo creo que ahí con las líneas que puse en verde se entiende mucho mejor. Es un plano un poquito más complicado de dibujar porque contiene a uno de los ejes coordenados. Lo mismo pasaría con otras combinaciones, por ejemplo, como si yo le dijera a usted que dibuje el plano Y igual a 3X, o que le diga a usted tome el plano Z igual a 2Y. Estos planos que están acá eh, tienen exactamente la misma situación que les acabo de comentar sobre este, ¿verdad? Este era más bien Z igual a 2X. Planos como esto, por ejemplo, este plano más bien contiene completamente al eje Z y este contiene completamente al eje X. De hecho, para reforzar esta parte, cuando esté viendo este video, le insto que estos planos que vamos dibujando a mano los dibuje en GeoGebra para que usted vaya viendo la forma. Entonces vaya dibujando estos planos en GeoGebra. Adicionalmente puede dibujar esto, si gusta lo hace a mano o si gusta se apoya en GeoGebra para reforzar la forma que ellos tienen y que se entiendan claramente. O sea que si a mí me ponen una ecuación de este tipo, yo sea capaz de al menos tener una idea de cómo debería ser ese plano. Por ejemplo, un plano como este de una vez, en su cabeza debería tener la idea hacia mano alzada que va a ser un plano que va a contener inmediatamente al eje Z, y que va a tener una cierta traza en el piso, porque es un plano que tiene variables X y tirando las paralelas, entonces me va a quedar una cuestión así, ¿ves? Automáticamente, sin que haya precisión en mi dibujo, pero por lo menos yo sé que un plano de este tipo tiene que ser aproximadamente como así. De una vez eso se viene a mi cabeza, ¿ok? A como, si, esto lo estoy haciendo como un borrador completamente informal para que vean cómo es que uno lo razona. Uno como este, automáticamente se viene a mi cabeza que esto va a ser un plano que contiene al eje X más bien. Entonces yo sé que va a tener aquí al eje, o sea, va a contener completamente al, al, al eje X, que va a tener una cierta traza, por ejemplo, en YZ, digamos que sea como así, y tirando las paralelas correspondientes, entonces va a ser un plano como de esta manera. Tal vez le agrego aquí para que quede bien claro que esto está, ¿verdad? Está como flotando, ¿verdad? Yo creo, bueno, ahí con las linecillas que les acabo de tirar punteadas, creo que se clarifica bastante. ¿Okay? Entonces, eso es automáticamente. Entonces, usted tiene que aprender a identificar sin necesidad de estar haciendo los dibujos a escala, porque si estamos hablando que usted eventualmente le llegan a hablar con que identifique, no es que usted haga todo con regla y todo, sino que más bien yo vea las figuras y que me digan, bueno, de las 4 o 5 figuras que me están dando y me dan una ecuación, esa ecuación a cuál figura le toca. ¿Sí? Entonces, bueno, para que con eso ya quedamos claros con este tipo
de planos. La última combinación que nos hace falta se llaman planos oblicuos. Los planos oblicuos son los planos en el cual vamos a exigir que las tres entradas del vector normal tienen que ser diferentes de cero, ¿ok? Tienen que ser diferente de cero. Las tres entradas del vector normal. Ok, dicho eso, se generan dos casos. ¿Cuáles dos casos? Que la constante, que aquí le llamé alfa, sea cero o que no sea cero. ¿Y qué diferencia hace eso? Bueno, aquí les estoy poniendo los comentarios correspondientes, que es la diferencia que genera si la constante es o no cero. Entonces, si la constante no es cero, el plano no pasa por el origen y la estrategia que se sigue para dibujar es calcular las intersecciones con los ejes coordenados para trazar las curvas de intersección del plano con los canónicos. Es decir, lo que voy a buscar son las intersecciones con los ejes que me permitan tirar las trazas del plano. ¿Sí? Si la constante es cero, sí estoy más complicado porque el plano sí pasa por el origen. Entonces, al pasar por el origen, la búsqueda de las trazas es un poquito más complicado. Entonces, por el momento, lo que me voy a concentrar es en explicarles esta combinación y ya de último en el video les voy a explicar esta otra combinación. Entonces, vamos a centrarnos primero en planos oblicuos, es decir, que las tres entradas del vector normal son diferentes de cero, el plano es oblicuo y la constante de la ecuación es diferente de cero. ¿Okay? Se los voy a explicar con un ejemplo concreto. Esto que está aquí, observe que la coordenada x del normal vale 2, la coordenada y del normal vale 1 y la z vale 4. O sea, aquí el 2, 1, 4. Entonces, ya yo con eso me doy cuenta que es un plano oblicuo. Oblicuo significa en este contexto que él está inclinado. Por lo tanto, no pasa como en los ejemplos anteriores, en los casos anteriores, en el cual el plano era paralelo a X o paralelo a Y o paralelo a Z, ¿verdad? Aquí este plano no, este plano va a estar inclinado en los tres ejes, en las tres direcciones. Y observo adicionalmente que la constante es diferente de cero. Así que esto es un plano oblicuo que no pasa por el origen. En este caso, pues uno fácilmente lo nota, ¿verdad? Es lógico que no contiene al origen. De manera, pues así, como mecánica de identificación rápida, no contiene el origen porque la constante es diferente de cero. Pero eso es muy lógico, porque el origen es el punto 0, 0, 0. Y si yo evalúo aquí en la X en 0, 0, 0, o sea, la X, la Y, Z en 0, lo que me quedaría es una contradicción, me queda una igualdad que no es verdadera, me quedaría 0 igual a 4. Eso quiere decir que en efecto este plano no contiene al origen. Si aquí hubiera un 0, el plano sí contiene al origen porque me hubiera quedado la identidad 0 igual a 0. ¿Okay? Bien, entonces, en planos como este, que son oblicuos, que no contienen al origen, es muy rápido, porque lo que haces es averiguar los cortes del plano con los ejes coordenados. Entonces, ¿cómo hago eso? Por ejemplo, si yo tomo X, Y, Z igual a 0, averiguo el corto con el eje X. Vean que ahí, si ahí yo tomo Y, Z igual a 0, me quedaría 2X igual 4, de donde despejo que X valdría 2. Entonces me vengo aquí a la figura y pongo marco el 2. Luego, hago las otras combinaciones. Por ejemplo, si yo tomo X y Y igual 0, me quedaría 4Z igual 4, lo cual implicaría Z igual a 1. Marco Z igual a 1. Y la última que me hace falta es más bien tomar X y Z igual a 4, lo cual X y Z igual a 0, lo cual me dejaría Y igual 4, que es un puntito que anda por acá. ¿Y qué gano con esos puntos? Pues resulta que ya tenemos las trazas. Las trazas salen gratis. Las trazas salen gratis, porque ahora, si yo tiro este segmento, esa es la traza en YZ. Si tiro este segmento, es la traza en XY. Y si tiro este segmento, es la traza en XZ. Pongámosle entonces, para que nos quede bien completo, que esta que está aquí, y esta que está aquí, y esta que está aquí, son las trazas. Esta es la traza
en x igual 0. Esta que está aquí es la traza en XY. Y la de arriba sería la traza en y igual 0. ¿Sí? Si me pidieran las ecuaciones de esas trazas, es bueno que se vayan acostumbrando de una vez. Si me piden, entonces la ecuación se utiliza la notación de paréntesis, de llaves, pongo en x igual 0. Y ahora me voy a la ecuación de la superficie. ¿Cuál era? Véala aquí. Era 2x, voy a apuntarla por acá para tener la mano, 2x más y más 4z igual a 4. Esa es la ecuación de la superficie, que en este caso es un plano. Entonces, si yo le digo hasta esta traza, ¿qué ecuación tiene? Sería y más 4z igual a 4, porque estoy en el plano x igual 0, entonces esto valdría 0. Esto que está aquí, esta notación completa con llaves, es la ecuación de la traza en x igual 0. Si sigo en la misma línea, permítame traerme la ecuación aquí abajo para tenerla a mano. Vamos a ponerla por acá. Entonces, por ejemplo, la traza en XY, ¿qué ecuación tiene? La traza en XY sería z igual a 0. Y si tomo z igual a 0 aquí, entonces lo que me quedaría sería 2x más y igual a 4. Y la de aquí arriba, la última, sería más bien en y igual 0. Y la ecuación sería 2x más 4z igual a 4. Y sí tengo claro que, por ejemplo, aquí se podría simplificar esta ecuación como x más 2z igual a 2, ¿verdad? Multiplicando ambos lados por un medio. Pero bueno, la voy a dejar así, eso no vale tanto la pena. Ahora, aquí inmediatamente, esta es la representación de una parte del plano. Sin embargo, yo quiero hacerles un comentario. Uno tiene la costumbre, ya uno lo acostumbraron a que para dibujar la representación de un plano es a través de un paralelogramo, ¿ok? Y ahí lo que hay es como la mitad de un paralelogramo. Entonces, es una cuestión de costumbre. En realidad, si usted deja eso que está ahí como la representación del plano, eso no tiene nada malo. Pero para respetar la costumbre, entonces lo que uno tiende a hacer es cerrar el paralelogramo. Entonces, de manera muy sencilla, una opción, pongan atención, que yo agarre este segmento, lo clone, lo pegue aquí, y agarre este otro, lo clone, este, y lo pegue aquí, y listo. Y ahí tienes el paralelogramo. Bajo el entendido, espero que sea claro para todos, bajo el entendido que como esta parte de esto está en el primer octante, el triangulito original que yo dibujé, por lo tanto, esta otra punta que acabo de dibujar para cerrar el paralelogramo ya está como en la parte de abajo, está en el octante de abajo, pero ahí está el paralelogramo. Ahora usted puede decir, profesor, que usted agregó la punta para ahí, ¿por qué motivo? Simplemente porque quise, usted la puede agregar en la dirección que quiera. ¿Con eso qué quiere decirle? Que yo también puedo agarrar este segmento y más bien haberlo pegado en otra parte de la figura. O sea, perfectamente yo pude haber agarrado, permítame para hacerlo en otra dirección. O sea, yo perfectamente pude haber agarrado este segmento y más bien pegarlo aquí. Y ahora más bien, ¿quién es el que tenía que clonar en ese caso? Tendría que agarrar este largote. Ahí ya lo agarré. Ajá, y lo pego aquí. Y ahora más bien borro el de aquí abajo y ahora tengo la punta del paralelogramo ahí, dibujada ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo voy a dejar el de abajo porque puede ser que lo necesite. Entonces, la punta la puedo agregar ahí y así. Entonces, como puedo hacer eso, también perfectamente puedo haber agarrado y haber dibujado la punta ahora en esta otra parte. ¿Ves? Ahora puedo haber agregado, más bien clonando hacia este lado. Entonces, uno la puede agregar hacia la parte que quiera. Al fin y al cabo, bueno, voy a dibujar esa última para que me quede como la representación final ya. Entonces, en ese caso particular, entonces agarraría este que está aquí, este largo, que lo que hice fue agarrar este largo que está por acá y lo cloné en esta otra parte, ¿verdad?
Y ahora lo que me faltaría simplemente es agarrar este que está aquí, clonarlo y pegarlo por acá. Entonces todas esas combinaciones representan exactamente el mismo plano. Voy a dejar esa para no seguir ahondando en el asunto. Pero bueno, probablemente si usted me hubiera puesto a escoger, la que se visualizaba más bonita es la que hice como para acá. Entonces yo hubiera dejado esa de ahí, pero bueno, cualquiera de las puntas usted la puede agregar, eso es irrelevante. Esa sería la representación de ese plano. Voy a reforzar esa explicación con un plano más para ya pasar a hacer la última combinación de los planos oblicuos que sí pasan por el origen. Este sigue siendo un plano oblicuo que no pasa por el origen, porque vea que tiene, me doy cuenta que es oblicuo porque las tres entradas del vector normal son diferentes de cero, que sería el 2 menos 1 menos 1. Y me doy cuenta que no pasa por el origen porque la constante no es cero. Entonces, haciendo lo mismo, y ahora sí lo voy a hacer más rápido, averiguamos los cortes correspondientes. Por ejemplo, si yo tomo x y y y igual 0, me quedaría menos z igual a menos 1, es decir, z igual a 1. Me parece que en este caso las escalas están un poco más pequeñas, ¿verdad? Porque observe que si yo tomo x igual a 0, me queda z igual a 1. Voy a apuntar los valores que voy a tener que dibujar, z igual a 1. Si yo más bien tomo y y z igual a 0, me va a quedar x igual a menos un medio. Y si más bien tomo x y z igual a 0, me quedaría menos y igual a menos 1, es decir, y igual a 1. Lo ven que son valores bastante pequeños, o sea, no hay ni un 3 ni un 4. Entonces, en ese caso, por comodidad, voy a reescalar. O sea, no pensar que esto va de una unidad en una unidad, sino que perfectamente podríamos pensar que es una escala de punto 25 en punto 25. Entonces, z igual a 1, o sea, lo que estoy haciendo es reescalando, ¿verdad? Aquí sería z igual a 1. Luego, x igual a, bueno, y igual a 1, me quedaría, y igual a 1 me quedaría como aquí también, y igual a 1. Y lo que nos faltaría es tomar x igual a menos un medio, que bueno, esto es un ejemplo en el cual tenemos que dibujar fuera del primer octante y es un poquito más incómodo. Como usted lo hace con regla, probablemente a mano es mucho más sencillo. En el caso mío, que estoy dibujando en la computadora, pues es un poco más difícil. Entonces yo podría tomar simplemente la medida. Por ejemplo, yo puedo tomar un segmento de referencia, como estoy trabajando de punto 25 en punto 25, ese segmento que acabo de trazar me diría 0.5. Entonces ahora lo agarro y lo traslado de aquí para acá para tomar ya la medida correspondiente y por lo tanto este que está aquí es el menos 0.5, el menos un medio. Y pues ya ahí tendríamos entonces suficiente como para poder trazar valga la redundancia, las trazas correspondientes. Esa sería una, esta sería otra y esta es la tercera traza que queda por ahí. Tal vez la que me quedó un poquito mal es esa. Ahí se ve mejor, ¿ves? Este es como el triangulito que se forma. Este es el triangulito que se forma y ese triangulito está como en el octante de atrás. ¿Qué es lo que faltaría? Agregarle a través de paralelas para que me, para que me termine cerrando el paralelogramo, ¿verdad? Y aquí perfectamente lo podría agarrar. La puedo agregar en cualquiera de las direcciones. Por ejemplo, usted puede decir, profesor, la voy a agregar hacia abajo por una cuestión de facilidad. Entonces, pues si vas a tirar hacia abajo, entonces clonas esta, la colocas aquí. Es un triángulo muy, 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 muy alargado, ¿verdad? Y luego tendrías que agarrar esta otra y clonarla y pegarla por acá, que es tirando los trazos paralelos. Eh, Ahí tienes el paralelogramo, ¿verdad? Pero bueno, casi que el triangulito inicial que uno tira es el que le vende mejor la idea, porque incluso este triángulo que acabo de dibujar, este triángulo está con, digamos, el de arriba está en el octante de atrás, ¿verdad? El de arriba está en el octante de atrás, pues entonces el de abajo está en el de, este triángulo que dibujé de segundo estaría en el de abajo del octante de atrás, o sea, es muy difícil de visualizar. Entonces casi que yo me quedaría con el triángulo inicial como para tener una idea de dónde es que está localizado ese plano. Me falta simplemente tal vez ponerle por acá
este era menos un medio, ¿verdad? En el eje X. Entonces, bueno, con eso, entonces, ya aquí no le puse nombres a las trazas ni nada, simplemente lo hice comentado, lo hice más rápido. En el ejemplo anterior sí lo hice con mucho más detallito, poner para que se me vaya acostumbrando a la forma en que se denotan las trazas. Entonces, dicho eso, voy a pasar al último caso, que son los planos oblicuos que sí pasan por el 0, 0, 0. Entonces, voy a contar cómo se hace el dibujo de estos planos. Entonces, primero lo identifico. Identifico que es oblicuo porque las tres variables están presentes. Hay variable x, y, z. Por lo tanto, las entradas del vector normal todas son diferentes de 0, que en este caso sería menos 1, 1, 1. Y me doy cuenta, así me doy cuenta que es oblicuo. Y me doy cuenta que pasa por el origen porque está igualado a 0. Es decir, que si yo cambio el x, y, z por 0, no se me genera una contradicción. En efecto, me da 0 igual a 0, significa que pasa por el origen. ¿Y cuál es el inconveniente de eso? Que ahora, si usted toma x y y igual a 0, el z le da 0. Si yo tomo y y z igual a 0, el x me da 0. O sea, siempre me da 0. Lo cual quiere decir que el único punto que yo tengo hasta el momento no es tan bonito como en los casos anteriores, que a mí me quedaron 3 puntos para poder dibujar como una especie de triángulo. En este caso particular, en todas las combinaciones que yo tomo dos de las variables igual a 0, la tercera vale 0. Entonces lo que me genera simplemente es un punto, que es el origen, lo cual ya sabemos, el plano pasa por el origen. Entonces, en los casos anteriores, las trazas, el dibujo de las trazas salió gratis, porque como sí me salían las intersecciones con los ejes, yo lo que hacía era tirar los puntos de intersección y ya la traza simplemente la tiraba con un segmento. Entonces, la traza salió gratis. Aquí ya no sale gratis, hay que dibujar las trazas. Entonces, aquí les estoy haciendo como un resumen de las tres posibles trazas. Observe que si yo vengo, las trazas con los planos canónicos siempre es tomando una de las variables igual a 0. Si yo quiero la traza en YZ, entonces tomo X igual 0. Y si yo vengo aquí, tomo X igual 0, lo que me quedaría es que este término desaparece, me queda Y más Z igual a 0, lo cual es lo mismo Z igual a menos Y. Por eso es que acá estoy poniendo que la ecuación es Z igual a menos Y. De ahí es donde está saliendo, esa es la ecuación de la traza. Otra combinación. Por ejemplo, si yo quiero la traza en XY, entonces la traza en XY me obliga a tomar z igual 0. Y si yo cambio aquí z igual 0, desaparece este y me queda menos x más y igual a 0, lo cual significa, se puede reescribir como y igual a x. Por eso es que aquí estoy escribiendo y igual a x. Y lo mismo para el último caso, que sería la traza en xz. Tomo y igual 0, y si tomo y igual 0 acá, me queda menos x más z igual a 0, lo cual es lo mismo que z igual a x. Por eso es que aquí tengo z igual a x. Entonces, necesitamos trabajar con estas trazas. Consejo práctico, no dibuje las tres, porque si dibujas las tres, más bien puedes tener una complicación visual. Dibuje solamente dos, las que usted nota que puedan ser más fáciles de dibujar. Por ejemplo, en este caso, a mí me parece que las más sencillas de dibujar son estas, porque es y igual a x. Entonces, si yo trabajo en el primer octante y la x es positiva, la y también. Y me queda muy cómodo. Lo mismo en esta otra, porque si estoy en el primer octante, entonces como el x y z son iguales, entonces si yo tomo x positiva, la z también. Entonces digamos que son muy fáciles de visualizar. En cambio, esta es un poquito más complicada, porque si yo tomo y positiva, la z es negativa, entonces ya me va a tirar al octante de abajo. Entonces, aunque usted calcule las tres trazas, revise de las tres tengo que tomar dos, pues trate de tomar las dos más sencillas. Con cualquier combinación en realidad el dibujo se puede hacer, pero podría ser un poquito más difícil de visualizar dependiendo de las trazas que usted escoja. Entonces, yo voy a escoger en XY, por lo que le acabo de explicar, y en XZ. Si yo tengo que dibujar en Z igual 0 y Y igual a X, entonces tomo cualquier punto que cumpla con la relación Y igual a X. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar Y igual a X, podría tener que tomar, qué sé yo, por ejemplo, el 4, el 4, 4. Este punto cumple y igual a x. Este que está aquí es el 4, 4, 0.
Y esto ya me permite automáticamente tirar la traza. Así de sencillo. Esta es la traza. Esta es la traza en y igual a x. Nótese que hubiera quedado exactamente lo mismo. Hubiera quedado lo mismo si yo en lugar de tomar el 4,4 hubiera tomado el 3,3, el 2,2, el 1,1, o el 5,5 o el 6,6. ¿Lo ven? Mientras que usted tome la relación y igual a x, le va a generar exactamente la traza que necesitemos. Así que no tiene nada mágico que haya agarrado el 4,4. Lo hubiera hecho con el 5,5, con el 6,6 y me queda lo mismo. Ok, esta que acabo de dibujar, esta es la traza en z igual a 0. Bien, y ahora si quiero la traza en xz, lo que dice más bien es, haga lo mismo, pero ahora es x igual z. Entonces podría tomar otra vez el 4,4, pero para efectos de x y z. Entonces me quedaría, aquí está el 4 en el eje x, y si yo subo 2, 3, me quedaría aquí. Aquí está el 4,4 para efectos del eje z. Entonces la traza me va a quedar una cosa como así, saliendo desde el origen. Y me dice, bueno, ¿y qué gano yo con esos segmentos que usted acaba de tirar? Ya puedo dibujar el triángulo para vender la idea del plano. Vea qué sencillo, lo voy a hacer con otro color. Ahora simplemente, cuando ya usted tiene las dos trazas, simplemente una este punto con este y listo. Ya aquí tienes. Con esto es más que suficiente para usted darse idea. Voy a sombrear aquí. Ya con esto es más que suficiente para usted darse idea de cómo es el plano. ¿Qué estaría pendiente? Quizás que en ese caso le voy a agregar la cuestión de paralelismo para cerrar el paralelogramo correspondiente. Y uno dice, bueno, está bien, vamos a limpiar aquí por la sana costumbre de que uno siempre dibuja un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, si quiero dibujar el paralelogramo, pues voy a agarrar esta, la clono por aquí. Decidí dibujarlo hacia abajo para que tenga mejor visualización. Y agarro esta, la clono y la pego por aquí. Y listo, ahí tiene su paralelogramo. Ya con eso vende la idea completa de cómo es que luce el plano. Creo que estamos claros, para efectos de visualización, que el triángulo original que yo dibujé está en el primer octante. Y este que estoy representando en verde, más bien está por debajo, o sea, está en el octante de abajo. ¿Ok? Bien. Eso me daría la representación de este plano. ¿Ok? Así de sencillo se hace cuando es un plano que pasa cuando pasa por el origen. Entonces uno lo que hace es calcular las tres trazas, y escoge dos que le resulten más cómodas, dibuja las trazas y cierra el triángulo, y después ya nada más le agrega la otra parte para cerrar el paralelogramo. Hagamos este último ejemplo para ya cerrar el tema de planos, para reforzar un poquito más. Nótese que esto es otra vez un plano. Vean que esto es un plano oblicuo. La coordenada x del normal valdría 6. La coordenada y del normal vale -3. Y la coordenada z del normal vale 1. Ahí tenemos los que es oblicuo. Y me doy cuenta que pasa por el origen porque la constante vale 0. ¿Y qué es lo que tengo calculado aquí para adelantar? Las trazas. En XY tomaría z igual a 0. Y si yo tomo z igual a 0 aquí, vea que si me quedaría, ¿qué pasa si tomo z igual a 0? Me queda -3y más 6x igual a 0. Y si yo despejo de ahí la y, me quedaría -6x dividido entre -3. Conclusión, lo que me va a dar es 2x. Por eso es que aquí estoy escribiendo y igual a 2x. Entonces espero que quede muy claro de dónde es que salen esas ecuacioncillas que yo voy poniendo ahí. Luego, lo borro para que no contamine mucho. Si yo más bien tomara x igual 0, creo que esto es más evidente, porque si tomo x igual 0, me queda z menos 3y igual a 0. Y despejando es z igual a 3y. Z igual a 3y. Por eso puse aquí z igual a 3y. Y la última combinación sería más bien tomar y igual 0. Y si yo tomo y igual 0 aquí, me parece que es muy claro que quedaría z igual a -6x. Ahora, justamente aquí yo espero que para ustedes sea transparente que ahora las trazas que más bien son más fáciles de tirar son estas, esta y esta. Son las más sencillas.
porque ahí si el X es positivo, la Y también, o sea, me quedo trabajando en el primer octante. En cambio esta, cuando el X es positivo, la Z es negativa. Entonces eso me genera más problemas de visualización. Entonces, agarrando la combinación más sencilla, tomaría las dos de arriba. Entonces voy a dibujar primero esta, que es Y igual a 2X, que sería la traza en XY. Entonces, como es un plano que pasa por el origen, yo tengo certeza que ya yo el punto del origen lo puedo usar. Y voy a dibujar la recta Y igual a 2X. Como es Y igual a 2X, agarre cualquier punto que cumpla la relación Y igual a 12X. Por ejemplo, si yo tomo X igual 2, entonces tendría que tomar para el Y, tendría que tomar el 4. Este es el punto 2, 4, 0. Este punto cumple la relación Y igual a 2X. ¿Ok? Cualquier otro. Yo agarré el 2,4 porque quise. Usted puede tomar el 3,6, el 5,10, el 1,2. Cualquiera que cumpla la relación Y igual a 2X. Con eso, automáticamente ya tengo posibilidad de tirar el segmento que me está representando la traza en XY. Listo. Ahora, tomo la otra, que aquí la tengo cerquitita, esta, y ahora lo que voy a hacer es dibujar en el plano X igual 0, que es este del fondo, la recta de ecuación Z igual a 3Y. Para eso, tomo el punto en el plano YZ, el que yo quiera que cumpla con la relación Z igual a 3Y. Por ejemplo, podría tomar el 2 en y en ese caso el Z valdría 6, ¿no? Igual pude haber tomado el 1 en y Z igual 3. Pero bueno, voy a tomar el 2 en Z igual 6. Entonces me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedaría este punto de acá. Está cumpliendo Y igual 2, Z igual 6. Ahora agarro la herramienta de segmento. Uno de acá a acá. Y ya con eso estoy listo para cerrar el triángulo, que por cierto es un triángulo bastante grandecito. Lo que falta entonces es simplemente unir este punto con este, para ya entonces vender claramente la idea, esta idea, de que este es el triángulo que está representando la porción del plano que queda en el primer octante. Ya por costumbre les dije que ya ahora es buena costumbre simplemente agarrar, por ejemplo, este segmento, lo clono, lo pego acá, agarro este segmentito de aquí arriba, lo clono, lo pego acá y con eso ya estoy completando el paralelogramo correspondiente. Entonces aquí nada más lo podemos sombrear y listo. Entonces con eso entonces ya culmino la forma en cómo se dibujan todas las posibles combinaciones de planos. Recuerden, tienen que saber dibujar planos para los salos canónicos. Lo segundo que vimos fue planos en los cuales solamente una de las entradas del vector normal valía 0. Entonces esos eran planos perpendiculares a un canónico que se estiraban paralelos a uno de los ejes. Y la última combinación que estudiamos fue los planos oblicuos, los que contienen el origen y los que no lo contienen. Con esto ya tienen entonces un bagaje completo de planos. En el siguiente video entonces vamos a trabajar ya con otro tema que tiene que ver con curvas en planos. Muchas gracias.